en esta sesión del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. En esta ocasión tenemos como ponente a Baruch Sotochotzin Chamorro Covachín, espero haberlo dicho bien. Él es ingeniero en agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro en ciencias del posgrado de recursos genéticos y productividad, orientación en genética del Colegio de Posgraduados. Dentro de su experiencia laboral se ha destacado como colaborador técnico y asistente de investigación en el programa académico sobre mejoramiento participativo de maíces nativos de la Universidad Autónoma Chapingo, así como asesor técnico de productores de maíz en Tlaxcala, enfocado en las regiones con alta diversidad de maíces nativos y la asociación con la cultura. Realizó una estancia en el INIFAP, en la línea de investigación sobre especies forestales de la selva baja caducifolia. Actualmente es subdirector de Recursos Genéticos de la Semarnat en la Dirección General de Recursos Naturales y Bioseguridad, donde se desempeña como apoyo técnico en instrumentos de fomento y normatividad de recursos genéticos, en especial de los que México es centro de origen y diversidad genética. Pues como ven, nos viene a traer el tema sobre la protección de bienes comunes, en específico el caso del maíz o lotón. Baruch, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. El piso es tuyo. Sí, ¿ya me escucho? ¿Me escucho bien en redes sociales? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. A nombre de la doctora Adelita San Vicente, quien es la directora general de Recursos Naturales y Bioseguridad de la Semarnat, y especialmente pues al doctor Manuel Becerra, al doctor Rafael Pérez Miranda, a la doctora Carmen Arteaga y a todo el equipo que conforma este extraordinario seminario. Agradezco mucho y sobre todo porque esta fecha es muy importante. Se conmemora un aniversario luctuoso muy importante del general Emiliano Zapata. Entonces, bueno, mi presentación va a tener 4 grandes bloques. El primero tiene que ver con los antecedentes, el contexto a nivel nacional e internacional sobre la protección de los recursos genéticos. El segundo bloque consiste en explicar a detalle la polémica del caso del maíz o lotón. El que sigue es la construcción del nuevo paradigma para entender cómo se puede abordar este tipo de situaciones. Y la última, consideraciones sobre un esquema novedoso para la protección de los maíces nativos. Yo estoy proponiendo que se haga por bloques porque va a ser una charla un poquito larga. También pongo a consideración si al término de cada bloque se hace alguna retroalimentación, comentarios, etcétera, para poder al cierre hacer una dinámica más colectiva. Si están de acuerdo, como ustedes me digan, yo voy a hacer pausas para que podamos intercambiar un poco los puntos de vista. Bueno, vamos a entrar con los antecedentes. El axioma, el eje rector que va a guiar esta plática consiste en un axioma biocultural, el cual es determinado como proteger las regiones, los territorios donde existen pueblos y comunidades indígenas y a su vez se conserva la biodiversidad y los recursos naturales en estos territorios y viceversa. Este postulado es propuesto por el doctor Víctor Manuel Toledo y se debe a que México tiene una alta diversidad biocultural, primeramente porque es uno de los principales países con una gran cantidad de especies vegetales, animales, microorganismos, etcétera. En segunda, porque tiene una alta cantidad de grupos étnicos. Y en tercera, porque es centro de origen y domesticación de especies. Enseguida voy a hablar sobre los tratados internacionales. El primero que tiene que ver es tratados internacionales relacionados con el caso del maíz o lotón, es el Convenio sobre la Diversidad Biológica. De este se desprenden 2 protocolos, el Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya. México es parte de ambos tratados internacionales, y del convenio.
También hago referencia al TIRFA, que su ámbito de aplicación son los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, y de este México no es parte, pero va a salir en la discusión más adelante. Y posteriormente los que tienen que ver con propiedad intelectual, que atañe a las variedades vegetales, UPOP, y a la OMPI, con un instrumento que en este año posiblemente se tenga la versión final para que los países que consideren pertinente se pueda firmar. En este sentido, voy a hacer referencia al Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. Bueno, respecto al convenio sobre la diversidad biológica, en el año 2022 se establecieron metas sobre el marco global de biodiversidad Kunming-Montreal. Son la actualización de las metas de Aichi que fueron establecidas años atrás, pero que no se lograron cumplir, pero que estas tienden a ser un poquito más realistas de cumplirse, de acuerdo a lo que se discutió en ese momento, pero nada más quiero resaltar algunas cosas, como la conservación del 30% del tierra y de mar a nivel mundial, la restauración del 30% de los ecosistemas degradados, reducir el 50% de las especies invasoras y algo muy importante que más adelante se va a mencionar, se reconocen la información digital sobre las secuencias digitales, que son las DCI, y que, bueno, todas estas metas de Kunming-Montreal se van a ver reflejadas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad en México. No sé si ya la conocen, la que se hizo tomando como base las metas de Aichi. En este momento se están haciendo la actualización de estas metas para llevarse a la COP16 en Cali, Colombia. Voy a hablar más del contexto ahora nacional. Recordemos que México tiene más de la mitad de su superficie terrestre como de propiedad social. También tiene aproximadamente el 12% de su superficie terrestre catalogada como un área natural protegida en todas sus modalidades, y el 22% del mar, del mar que es jurisdicción de México, también es área natural protegida. Se ha dicho también que la quinta parte aproximadamente de México está habitada por pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en conclusión, México es un país muy complejo de entender y por lo tanto difícil de llevar a cabo una implementación a nivel de protección de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Voy a entrar un poquito más a detalle a lo del protocolo de Nagoya, si están de acuerdo, porque es importante dejar en claro cuáles son las bases de lo que motivó en su momento a dar el acceso al maíz olotón. Regreso nuevamente, el convenio sobre la diversidad biológica se llevó a cabo en 1992, pero en 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor ya en México. Y de este convenio enorme y muy ambicioso, por cierto, tiene tres objetivos. El primero es la conservación de la diversidad biológica, el segundo la utilización de sus componentes y el tercero la repartición justa y equitativa de los beneficios. Y entonces de este último objetivo, el reparto justo y equitativo, se desprende el protocolo de Nagoya, que son 36 artículos, establece un marco jurídico vinculante y México lo firma en el 2011 y hasta el 2014 se publica el decreto promulgatorio para que entre en vigor y sea ley suprema. El objetivo del protocolo de Nagoya es la utilización de los recursos genéticos. Lo estoy poniendo textual y voy a resaltar lo más importante para no leerlo todo. Es la utilización de los recursos genéticos para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible. Aquí nos hace match con los objetivos
anteriores del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y su ámbito de aplicación son los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Las generalidades bueno, espero no, ya estoy entrando de lleno. Si hay dudas o algo al respecto, igual en formato virtual, yo con gusto puedo atender algunos comentarios. Bueno, generalidades del protocolo de Nagoya es un procedimiento en donde usuarios de los recursos genéticos, ya sea un país proveedor o comunidades y pueblos indígenas, le dan el acceso a un tercero, que es a un usuario del recurso genético, a través de un proceso que se llama utilización. ¿Pero qué es utilización? De acuerdo al protocolo de Nagoya, utilización es investigación y desarrollo sobre la composición genética o bioquímica, incluso mediante biotecnología de los recursos genéticos. Y dos pilares fundamentales de esta utilización es el consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas. Más adelante voy a explicar qué es cada uno de ellos, espero no hacerlos bolas. Esta información se manda a la ventanilla única, que es el punto focal nacional. El punto focal nacional es la Secretaría de Medio Ambiente, y la Secretaría de Medio Ambiente lo remite a la autoridad competente, quien es la encargada de dar el permiso de acceso y publicarlo en el diario oficial de la en el Clearing House. Es una plataforma de transparencia donde cualquier usuario que tiene acceso a Internet puede revisar lo que han hecho todos los países que han firmado y ratificado el protocolo de Nagoya, y ahí vienen todos los certificados que se emiten derivado de este tratado internacional. Se emite un certificado de cumplimiento de reconocimiento internacionalmente. Así está la traducción literal, pero nosotros le llamamos certificado para términos simples. Esto se tiene que revisar a través de puntos de verificación. Y básicamente este es el procedimiento muy general de los 36 artículos que les acabo de mencionar que tiene el protocolo de Nagoya. Vamos a entrar de nuevo a explicar lo de la utilización de los recursos genéticos. ¿Qué es? Bueno, pues son actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y o bioquímica de los recursos genéticos. Y uno de los ejemplos que es esto de utilización es la iniciativa de códigos de barra de la vida, que es, en primera parte, la colecta de la biodiversidad. Segunda parte es la extracción de ADN de cada uno de los componentes de la biodiversidad, y a cada una de estas especies se le da un código de barras, y ya con esto tenemos inventariada la diversidad del mundo. Así suena tan sencillo, pero no es así. Entra aquí muchos elementos, y sobre todo de las ciencias ómicas. El segundo ejemplo es los casos de bioprospección, que es una empresa a través de la colecta de plantas medicinales o de otro recurso genético que tenga utilidad para hacer un medicamento, un fármaco, etcétera, extrae las moléculas, puede sintetizar los componentes bioquímicos, los principios activos, y después ya genera un fármaco. Esto entra en el ámbito del protocolo de Nagoya. ¿Qué es un recurso genético? El recurso genético se desprende del material genético, y el material genético está definido tanto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica como en las leyes nacionales, como es la Ley General del Equilibrio Ecológico. ¿Y qué es un material genético? Pues es todo material de origen animal, vegetal, microbiano, de cualquier tipo que tenga unidades funcionales de la herencia. Bueno, pues todo eso, si algo tiene un valor real o potencial, ya es un recurso genético. Y yo pongo como ejemplo, igual un poco arcaico, pero bueno, sirve bastante para saber qué es un recurso genético, pues la rana incubadora, que está ahí en la pantalla, desgraciadamente ya está extinta, pero sirvió para hacer un medicamento. Esta rana incuba a sus crías en su boca, y
su organismo evita la proliferación de ácidos gástricos para que se degraden. Y entonces el recurso genético es la rana, porque nos interesan esas enzimas que no degradan a las crías y se genera la ranitidina, que es un medicamento que ya está descontinuado porque se probó que es cancerígeno, pero sirvió para hacer un medicamento. Obviamente extrajeron de su saliva y de su boca las sustancias que evitan la producción de ácidos gástricos, y entonces para eso sirve ese medicamento. No se ve aquí en mi pantalla, pero bueno. Okay. Bueno, el protocolo de Nagoya menciona los diferentes tipos de los fines de utilización. Son dos grandes rubros, para fines comerciales y para fines no comerciales. Los no comerciales es la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica es para ampliar el conocimiento de una especie, de ecosistemas, ¿no? De interacciones, se quiere sacar taxonomía, etcétera. Y la investigación aplicada tiene que ver con la producción de enzimas, genes mejorados, pequeñas moléculas, paquetes productivos para los cultivos, medicamentos, producción de químicos industriales, insertar genes a cultivos, ya estamos hablando de organismos genéticamente modificados. Esto es investigación aplicada, y la comercial tiene que ver con productos que ya tienen un mercado, que hay un fin para patentar, y también la finalidad es el lucro. No toda la investigación es comercial, por cierto, y ahora nos han hecho mucho la pregunta sobre qué es acceso y qué no es acceso. Bueno, el acceso es la obtención, remoción de esos recursos genéticos para investigarle la composición genética o bioquímica. Lo que no es acceso es una colecta científica que no implique eso. ¿Y qué es lo que no implica lo que sí es acceso? Pues es medir, cuantificar, dar clases para fines de enseñanza. Las prácticas tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas no es acceso. Esto no entra en el ámbito de protocolo de Nagoya. Ahora, ¿qué es el consentimiento fundamentado previo? El protocolo de Nagoya es muy claro, es un permiso otorgado por las autoridades nacionales competentes de un país proveedor a un usuario antes de acceder. Y también, de acuerdo al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, los pueblos y comunidades otorgan el consentimiento a través de la consulta libre, previa e informada. ¿Qué son las condiciones mutuamente acordadas? ¿Se acuerdan que son los dos grandes pilares del protocolo de Nagoya? Pues es un acuerdo alcanzado entre proveedores y los usuarios de los recursos genéticos sobre las condiciones en las que se van a llevar a cabo y cómo la participación de beneficios. Aquí entran beneficios no monetarios y monetarios, así tal cual lo dice el protocolo de Nagoya y el CDB, el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Bueno, hasta aquí el primer apartado que les tenía yo preparados. No sé, doctor, si continúo o… Continúo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora voy a entrar… Permítame tantito. Con el caso específico del maíz olotón. ¿Por qué es polémico? Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Las medidas administrativas que se llevaron a cabo para dar el acceso consistieron en dos grandes rubros. Primero, un grupo intersecretarial y también sectoriales, tanto de medio ambiente como de agricultura, llevaron a cabo acciones jurídicas. Primero, haciendo un diagnóstico, bueno, dos diagnósticos en el año 2012 y 2015, y la otra cosa fue el intento de hacer instrumentos jurídicos. En el 2015 y 2017 se generaron proyectos que no pudieron salir a la luz por X y situación, pero esto fue lo que se hizo. Acciones administrativas, el punto focal al momento de… ¿Se acuerdan que fue en el 2011 que México lo firmó? Pues entre el 2010 y el 2014
Quien estaba muy activo para firmar el protocolo de Nagoya fue la CONABIO, a través del Corredor Biológico Mesoamericano, al cual se le dio el papel del punto focal de Nagoya. Después, cuando entró en vigor el protocolo de Nagoya en el 2014, pasó a la Semarnat, porque aquí ya había una dirección general que tenía las atribuciones para ser el punto focal, pues. También se establecieron autoridades nacionales competentes con lo que se tenía en el momento y la ley orgánica de la administración pública, pues daba ahí como que ciertos indicios de quién le toca esto y a quién le toca al otro. Y finalmente se otorgaron 8 accesos a recursos genéticos en el ámbito de vida silvestre y forestal, y recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, pues Semarnat y Zagarpa. Aquí fueron 8 certificados. La información lo pueden también consultar en este informe nacional provisional que se publicó en el 2017, es público. Toda la información que estoy dando es pública y se puede consultar en la red. Les voy a dar un resumen de los 8 accesos que fueron dados en su momento. 6 fueron para especies vegetales, una para microorganismos y otra para microorganismos y especies vegetales. Figuran países como México y Japón en la cuestión no comercial, y en la finalidad comercial y no comercial, España y Estados Unidos. Semarnat dio 5 con temporalidad y ya los 5 expiraron, y Zagarpa dio 3, pero los deja sin temporalidad. Aunque sí hay ciertas condiciones en las que les dice al usuario que den informes de lo que van a hacer después de que se haya terminado de hacer el acceso al recurso genético. Y el primer hito que se dio de los certificados fue al maíz olotón. Y aquí está el identificador, igual lo pueden buscar en internet. El maíz olotón tiene una característica muy especial, y no solamente lo tiene esta raza de maíz nativo, también otras. Y también lo tienen los parientes silvestres, que son los teocintles. Se ha observado que tienen esta característica de generar un mucílago en las raíces adventicias, así lo llamamos los agrónomos. Son raíces que genera el maíz para anclar la planta y no se caiga. Pero en ciertas condiciones el maíz genera ciertas adaptaciones que hacen que se genere una población muy específica, y en este caso en la Sierra Mije, en esas condiciones de ladera, de humedad relativa, de suelos muy ácidos porque llueve bastante y se deslavan, son suelos rojos, en donde pues es muy difícil que proliferen ciertos cultivos como el maíz. Entonces la planta tiene que generar ciertos mecanismos para poder sobrellevar en esos ambientes tan hostiles, y en ese momento, bueno, en todo el proceso de domesticación de este maíz que es el olotón, los pueblos mijes domesticaron esta planta para que las raíces generaran un exudado, un mucigel rico en proteínas, pero aparte es muy acuoso y también se pueden generar ciertos hongos, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa son las bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico. Si la planta no puede absorber a través de las raíces de estos suelos pobres el nitrógeno, lo que puede hacer es asociarse con bacterias para que estas bacterias puedan fijar el nitrógeno atmosférico. Recordar que los gases que más abundan en la atmósfera pues es el nitrógeno, pero nosotros como animales o las plantas no pueden sintetizar ese nitrógeno, no les sirve para nada. A quien sí les sirve es a las bacterias, y por lo tanto absorben ese nitrógeno atmosférico y se lo entregan a la planta. Entonces es una planta que se autofertiliza. Eso es lo importante de este maíz. Bueno, todo el maíz es importante, pero específicamente esto fue lo que le interesó a la empresa BioN2. Y esta información es pública, también lo pueden ver. El representante legal es Bruce, y aquí están los datos de la empresa a quien se le dio el acceso.
La autoridad competente fue al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Aquí están el número de referencia, los oficios y los datos de la emisión del permiso. Y también hay ciertas cláusulas de que se deben de cumplir. Por ejemplo, el certificado condiciona al particular para que solamente se haga el acceso al maíz y no a otras especies a las que se les dio el acceso, porque generalmente las empresas lo que hacen es colectar varias especies, generar controles para comparar, y en este caso lo hizo la empresa, pero solamente se le dio el acceso al maíz. Y también hay otras condiciones, ¿no? Cuando se hacen acuerdos con terceros, etcétera. Aquí está, no lo quiero leer para que lo puedan tener a la mano. Y hay una primera publicación derivado de ese acceso que se encuentra en la revista PLOS Biology, publicado el 7 de agosto del 2018. Aquí está el DOI, aquí está el abstract. Fueron las personas encargadas de la empresa, de la Universidad de Davis y de la Universidad de Madison. Aquí es importante mencionar que el primer autor, y no es por ser polémica, porque si nosotros googleamos al primer autor, en los años 90 él fue empleado de Monsanto, pero también hay otros investigadores que están en la academia, ¿no? Y hay uno que es del Instituto Tecnológico de Valles Centrales de Oaxaca. Y aquí lo que quiero resaltar es que aquí describieron a la planta, ¿no? Y mencionaron pudieron identificar cuáles son las bacterias que fijan el nitrógeno. Ya la tienen, ya la secuenciaron, ya está todo. Digamos que esto es investigación básica. Pero al siguiente año salió un reportaje periodístico de Paris Martínez, en donde mencionan que es biopiratería el acceso, porque pues no se sabe bajo qué condiciones se le otorgó el acceso a una transnacional, y el trato quizás un poco inequitativo entre una empresa y una comunidad de Oaxaca. Y más adelante, al siguiente año, el 2019, la revista de Yale Environment hizo una pregunta muy, muy interesante: ¿a quién le corresponden los derechos de esta planta sagrada que es maravillosa en México? Sin embargo, el artículo no descubre lo que dice descubrir, porque anteriormente ya se había hecho alguna búsqueda, ya se habían hecho investigación, obviamente con tesis de maestría y licenciatura, sin muchos fondos, pero ya había algo. Por ejemplo, Juan Areli Bernal Alcántara, que es un agrónomo de la Sierra Mije, hizo evaluaciones con maíz olotón y con frijol en asociación en el año 1982, y para 1994 en la Universidad Autónoma Benito Juárez se caracterizaron los microorganismos de un musigel en raíces adventicias y suelo rizosférico de maíz olotón en la Sierra Mije. Ya hay un antecedente de estas investigaciones. Y aquí les explico una línea del tiempo, que es información pública, sobre el proceso. Bueno, estamos hablando que las investigaciones ya se hicieron en los años 80, 90, pero en el 2015 la empresa de BioN2, a través de la Universidad de Davis, hicieron un acuerdo de transferencia de materiales. Y yo al principio mencioné el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, porque este tratado tiene la figura de los ATMs, cosa que no lo tiene el protocolo de Nagoya. Entonces, y es un tratado que no está firmado por México. Entonces, bueno, se llevó hacia cabo el acuerdo de transferencia bajo ciertas condiciones. En el 2014 entra en vigor el protocolo de Nagoya, y ya aquí entra de lleno la empresa BioN2 para enmendar el acuerdo de transferencia, lo que derivó al siguiente año en un permiso de colecta
dado por la autoridad competente y un contrato de distribución de beneficios en 2015. Para el 2016 se llevó a cabo la COP13 en Cancún y se dijo que era un caso exitoso del caso de Nagoya, etcétera, etcétera. Y en el 2018 sale el artículo que les acabo yo de mencionar de la revista PLOS Biology. Ese mismo año se hace una adenda al contrato del 2015, bajo ciertas condiciones igual, y en el 2019 ya no es BioN2, la empresa subsidiaria de Mars desaparece y ahora Mars entra para solicitar un cambio de intención, para que se le cambie la denominación. No sé si se acuerdan, en el certificado decía BioN2, ahora la empresa quiere que sea Mars. En el 2022, esto es más reciente, se publica un artículo en donde se explica que derivado de lo anterior, los mismos investigadores de la Universidad de Davis derivaron líneas de esas ya caracterizadas para poder hacer mejoramiento genético a través de cruzas, etcétera. Y también ya se da como que se abre la ventana a derechos de propiedad intelectual, porque obviamente pues Estados Unidos forma parte de la Acta 91 de UPOP. Esta es la investigación que les digo, es Frontiers, edificación de nitrógeno y producción de mucílago en maíz, en sus raíces adventicias. Aquí está la información, el DOI, 5 de octubre del 2022. Y aquí nos llama mucho la atención en la sección de materiales y métodos, porque dice, se accedió y utilizó materiales biológicos de maíz de la Sierra Mije bajo un acuerdo de acceso y distribución de beneficios entre la comunidad Sierra Mije y BioN2. Bueno, aquí se deja, ¿no?, claro que fue a través de este acceso. Sin embargo, en este año se publica un artículo, no sé si conocen a Jack Kloppenburg, es un investigador que que es pionero digamos, en esta modalidad del copyleft en vez de copyright para las semillas libres, y él está promocionando una iniciativa que se llama Open Source Seed. Bueno, el investigador con otros publicaron este artículo que está muy interesante. El título dice: el protocolo de Nagoya y el maíz fijador de nitrógeno, un acercamiento cercano entre comunidades de Oaxaca y hombres de Mars, ¿no? Como que suena un poquito como de película. Aquí está, fue el 18 de enero del 24. ¿Y qué nos da en términos generales este artículo? Bueno, pues da a conocer una metodología periodística para llegar a la información oficial. Se basó en los artículos periodísticos anteriores y también científicos. Reconoce a la autoridad competente que dio el acceso, establece una visión crítica sobre los contratos de ABS, los que se firmaron y después los que se enmendaron, porque el primer contrato daba un 50-50 para la comunidad y la empresa, y el segundo contrato solamente le da el 1% a la comunidad de Oaxaca. Y también hay contradicciones entre los investigadores que llevaron a cabo esa investigación al inicio, porque hay una declaración de uno que entrevistaron que decía, bueno, si la Constitución de México dice que las comunidades tienen una autodeterminación, pues ¿para qué le consultamos al gobierno? Nos vamos directamente con las comunidades. Este fue como uno de los argumentos que era contradictorio y que está ahí en el artículo. Todo eso lo pueden ver. Y también pone sobre la mesa una discusión muy interesante, porque bueno, yo no soy abogado, pero hay antinomia entre tratados internacionales. El TIRFA, yo les explicaba que era un ATM, un acuerdo de transferencia de materiales. Bueno, pues con ese ATM se puede darle la vuelta al protocolo de Nagoya. Nos explican en el artículo que el investigador que se llama Jean-Michel Ané, él es microbiólogo de la Universidad de Davis y ya no necesita irse a Oaxaca a colectar, ya va al CIMMYT y le pide al CIMMYT que le dé
el maíz, perdón, de la Sierra Mije y se lo entregan. Entonces ahí lo que están haciendo es darle la vuelta para no ir directamente con las comunidades. Eso es algo que pues es de analizar, ¿verdad? Aquí termina el segundo apartado. Espero que no los haya aburrido y vamos a entrar con la construcción del nuevo paradigma. Partimos de que el nuevo paradigma se construyó sobre la base de iniciativas que no prosperaron en materia de acceso a recursos genéticos. En la Cámara de Diputados, bueno, en el legislativo en general, se establecieron al menos 7 iniciativas de reforma o de hacer nuevas leyes para poder regular esto, ¿no? La última, la más reciente, fue en el 2016. Y después se hizo un evento para publicar una política para la implementación del protocolo de Nagoya. En términos generales, lo que quiere decir esta política es que se reconoce el patrimonio biocultural para salvaguardar los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado. Se reconocen los derechos de las comunidades. También se busca que haya participación efectiva de las comunidades, quienes son los proveedores de los recursos genéticos en la mayoría de los casos. Se da prioridad a la protección de los conocimientos tradicionales, en fin. Y hay algo que el último punto, el número 8, ya se consideran a las DCI, a la información digital sobre sobre recursos genéticos, perdón, como con el mismo valor que un recurso físico. Es decir, si nosotros consultamos la secuencia genética de un maíz en una base de datos, de acuerdo a esta política, tiene el mismo valor que en físico. Si nosotros tenemos la semilla en físico, es el mismo valor, porque esa información es valiosa. Ya podemos prescindir del recurso genético físico para poder hacer investigación aplicada. Esa es la importancia y la relevancia de esta política. Y también se llevó a cabo un análisis sobre el marco jurídico. Se está utilizando de base un esquema que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas en algún momento, bueno, lo ha publicado. Y la cuestión es que, no sé si ven el triángulo, en la parte de hasta arriba están los derechos de propiedad intelectual, pero la base es todo lo que está abajo. En primer lugar, los parientes silvestres. Sin los parientes silvestres no puede haber todo lo demás. Entonces, a estos parientes silvestres se le da la atribución al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y a la Semarnat, de acuerdo a la ley orgánica que ya les había comentado. Ahí están los instrumentos jurídicos que están pues relacionados con estos pisos, las especies domesticadas y semidomesticadas para agricultura, Instituto de Pueblos Indígenas, la Semarnat. El siguiente nivel, las variedades de uso común y otras que no se encuentran definidas anteriormente, y aquí ya entra cultura, agricultura, pueblos indígenas, Semarnat. Y las variedades de uso común, de acuerdo a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, son aquellas que son propias de las comunidades de un uso tradicional, por eso aparecen aquí. Y finalmente el último nivel, que es los títulos de obtentor y PEI. Aquí entra la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial, o, por supuesto, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, con les comentaba yo de un comité, el Tratado de Budapest cuando se trata de microorganismos, etcétera. Y aquí está todo lo que tiene que ver con el marco jurídico. Pero es importante porque aquí le damos la importancia, le damos el realce a las especies silvestres, que son la base de todo. Y no podemos generar derechos de propiedad
si no hubo de por medio una especie silvestre, una especie semidomesticada o de uso común, porque en el argot agronómico del fitomejoramiento, el mejoramiento genético no se puede llevar a cabo si no hay diversidad genética en las especies silvestres o en las variedades nativas, en este caso del maíz. Si no hay variedad de maíces nativos, no se puede hacer mejoramiento genético. La variedad de maíces nativos en México es importantísima para la seguridad alimentaria. Y bueno, también se ha analizado armonizar el marco jurídico de específicamente 9 leyes. Aquí están, no las voy a leer, pero sí es importante como que ir identificando qué instrumentos nos pueden ayudar, dado que no hay un instrumento específico para poder implementar el protocolo de Nagoya. Como ya les expliqué, México es tan complejo como otro país que es megadiverso, tiene mucha cultura, centro de origen, tiene una diversidad de climas, suelos, ambientes, etcétera. Entonces, estas leyes pueden coadyuvar un poco si les damos el sentido que necesitamos, y obviamente modificar ese marco jurídico estaría en función del artículo 27 constitucional, que tiene que ver con la propiedad de la tierra y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación. Y en su segundo párrafo menciona que la nación tendrá todo tiempo derecho del aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, en términos generales. También quiero notar sobre la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que también nos da elementos para poder dar los derechos colectivos a las comunidades. Aquí está, que se tiene que hacer bajo el consentimiento previo, libre e informado. También menciona esta ley algunos procesos de revocación incluso, ¿no? O de nulificar los accesos indebidos. También la ley en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que establece principios de inclusión, pluralidad y equidad epistémica, reconoce los conocimientos tradicionales y también protege y preserva todas las formas de conocimiento a favor del interés nacional. Ya voy a acabar con este apartado para no extenderme mucho. Y bueno, la Semarnat tuvo una reestructuración, y para implementar el protocolo de Nagoya a través del punto focal se generó una dirección nueva, que es la Dirección de Biodiversidad y Recursos Genéticos, para poder implementar el artículo interior 14, fracción 19. Se generaron 2 subdirecciones nuevas, la de recursos genéticos y la de biodiversidad. Terminamos el tercero y nos falta un último. Espero que esté todo bien, que no los haya confundido. Entonces, ahorita continuamos. Vamos a dar las consideraciones sobre un esquema novedoso de protección. Bueno, la protección de las variedades nativas es un hecho inminente, se tiene que hacer sí o sí, pero también lo hacen las comunidades. Nosotros le llamamos el de la conservación, la protección de facto. Lo hacen en sus comunidades a través de ciertas estrategias como los bancos casas o fondos de semilla, y también a través de iniciativas como la que les comentaba yo de la Open Source Seed Initiative, que ve esta manera de copyleft de las semillas, dándole reconocimiento original a los propietarios y tener una trazabilidad. Es muy interesante esto lo que se está haciendo. Y también a través de la institución. En Perú se tiene pues la Indecopi, que tiene que ver con la biopiratería, y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas en México ha tenido como que ciertos esfuerzos para registrar, para proteger, de manera de protección a las variedades nativas a través de un catálogo nacional de variedades nativas. Esto ha quedado como proyecto hasta donde yo sé, no sé si ha habido más, pero esto es uno de los esfuerzos a través de las instituciones. Y
los esfuerzos cercanos, como ya les decía, son los bancos de semillas que vienen en ley, principalmente en la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, que en 3 días cumple 4 años de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y hay 6 leyes más estatales que tienen de manera transversal los bancos comunitarios de semillas, en donde se les da a las comunidades la coordinación, la potestad de hacer el desarrollo de estos bancos de semillas. Aquí están los estados, perdón. Y bueno, en México tenemos más, ahí están ciertas referencias al marco jurídico que se ha analizado y que refuerza el esquema novedoso que más adelante les voy a explicar. Aquí están las leyes. Pero quiero enfocarme un poco más en la Ley Federal de Variedades Vegetales, en donde para poder registrar una variedad se deben de tener 3 características principales, que es la distinción, es decir, a través de caracteres de una guía descriptiva varietal, así se le llama, tienen ciertos caracteres morfológicos que se tienen que medir. Y entonces en el caso del maíz, que son un poco más de 60 características, si una población difiere de al menos de una característica de estas que vienen en la guía de descriptores, ya es distinta. Es homogénea porque ve que la calidad genética de las semillas sea la misma, sea homogénea a través de procesos de mejoramiento genético. Aquí ya se le mete la actividad inventiva del fitomejorador. Y que sea estable a través del tiempo. Estas 3 características son sí o sí para poder registrar una variedad bajo esta ley. Pero si queremos comercializar, a través de ciertos criterios que se deben de cumplir, bajo los supuestos que la ley nos dice, se les va a asignar una categoría. Y aquí están las categorías. Todo esto está en el marco de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV. Pero lo que tenemos aquí en México es particular, que no se repite en otro país. Ciertamente UPOV no está hecha para México, porque en el caso del maíz, por supuesto, y los maíces nativos, haciendo ese énfasis, porque para otras especies a lo mejor y sí. Pero en México hay tantas poblaciones o variedades como productores de maíz. Es decir, en México hay más de 2 millones de productores, por lo tanto tenemos más de 2 millones de variedades de maíces nativos y cada una tiene una cierta característica particular al ambiente en donde se desarrolló durante cientos o miles de años. La selección de la semilla del maíz nativo se hace una vez cosechada el maíz en la casa, se hace el montón, en la troje, en el cuescomate, etc. Ahí se seleccionan las mejores mazorcas por su tamaño, por su forma, etc. Y esto hace que haya mucha diversidad porque no se está tomando el efecto ambiental. Ya se están haciendo esfuerzos para que la selección se haga en campo, pero en la mayoría se hace todavía de manera muy tradicional, así como les estaba yo comentando, lo que genera que no sean homogéneas. No estaríamos cumpliendo con el segundo supuesto, que tiene que haber homogeneidad, ¿no?, de UPOV. También esto indica que hay una alta interacción entre la semilla y el ambiente. Yo aquí les estoy poniendo en pantalla un maíz que se cayó todo porque hubo un viento muy fuerte y se acamó. Entonces, esto es un efecto de una alta interacción con el ambiente. La siguiente característica es que son variables de ciclo a ciclo. Y aquí una muestra de la variación en México, que son tan diferentes, o sea, lo que tiene un productor a lo de su vecino son totalmente diferentes y no son estables en el tiempo, porque generalmente un productor siembra de este lado y luego siembra en otro lado la misma semilla o diferentes. Entonces eso complica mucho a que sean estables en el tiempo. No estamos cumpliendo entonces con el tercer supuesto de la UPOV. Por lo tanto, es difícil hacer un registro de variedades nativas. Lo hace muy complicado.
Bueno, pero entonces con lo que tenemos, ¿qué nos ayudaría a proteger una población nativa cultivada? En el caso específico del maíz, nosotros vimos 3 grandes rubros. El primero, el reconocimiento geográfico, que tiene que ver con una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma. Y ya también hace referencia a que este producto puede ser originario de esta o una combinación del nombre del producto con una zona geográfica. Así viene en la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial. Pero esto nos ayuda mucho porque ya vemos no solamente a la semilla per se, sino ya lo vemos con un territorio. Ya lo mapeamos y ya sabemos que específicamente es de este lugar el maíz, lo que pasa con el maíz de la Sierra Mije, ¿no? Y también vemos caracteres morfológicos representativos que tiene que ver con, así viene en la ley, caracteres pertinentes, así se llaman, caracteres pertinentes, que son expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad vegetal que permite su identificación. Es decir, si nosotros tenemos o si colectamos un maíz en una cierta región, vamos a identificar ciertos caracteres que las van a distinguir de otras, como en el caso del maíz olotón, las raíces adventicias, el musigel, etcétera. Y por otro lado, el registro del patrimonio cultural, que viene en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que es un instrumento de política que identifica, cataloga, registra y documenta las manifestaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, estas 3 figuras nos ayudarían a la protección de los maíces nativos. Y ustedes como abogados, este es un público muy especializado que nos interesa mucho llegar, ya nos dirán sus respectivas opiniones, como ven esta propuesta. Y la identificación geográfica, pues aquí está. Estas son las 16 solicitudes que se han hecho al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de los cuales pues solamente 4 se han publicado en el Diario Oficial de la Federación: la cajeta de Celaya, las tallas de madera, las sedas de Cajono, los tapetes de Teotitlán. Y yo creo aquí no se identifica mucho el color, pero en color como rojo vino estoy poniendo los que tienen que ver con recursos genéticos: chile poblano, durazno criollo, manzana, pera, agave, chile chiltepín, etcétera. Entonces es posible también ir viendo algunos esquemas que nos puedan ayudar. Y aquí está el ejemplo de la propuesta. Estoy hablando de una zona geográfica y hago referencia a Ixtenco, Tlaxcala, que tiene maíces pigmentados de las razas elotes cónicos que tienen como caracteres pertinentes una doble pigmentación en el grano, en la capa de la leurona y en el pericarpio. Esta doble pigmentación no la tienen otros maíces, que estos sí tienen. Tienen una alta concentración de antocianinas y la textura de grano es muy específica para hacer un atole. El atole morado, el atole agrio que le llaman Ixtenco, o también le llaman atole de festividad, que si ustedes van al pueblo cada 24 de cada mes se hace un evento para recaudar fondos que tiene la finalidad de hacer la fiesta patronal el 24 de junio de cada año. La hacen en grande y por lo tanto tienen que recabar fondos para llevar a cabo la contratación de bandas musicales, de sonido, de mesas, de lonas, porque está grandísima la fiesta. Entonces, cada 24 hacen un atole agrio a raíz, tomando como base el maíz morado de Ixtenco. Tienen un proceso artesanal muy interesante porque lo hacen fermentar, lo que le da la calidad de agrio, por así decirlo. Lo acompañan con frijoles ayocotes y está muy delicioso. Tanto así que en el año 2021 la señora Teresa, que está aquí en la foto, recibió el premio de ¿A qué no sabe la patria?, otorgado por la Secretaría de Cultura. Y este es el uso especial que se le daría, que sería parte del patrimonio cultural, que hace referencia a las leyes que anteriormente dije. En términos generales sería todo, y ya para no extenderme más,
les doy la palabra y muchísimas gracias por si hay dudas o hay algo que complementar. Pues en principio, muchísimas gracias a nuestro ponente Baruch, y antes de darle la palabra a mis colegas, me voy a permitir hacer un par de comentarios. Bueno, muchas gracias por tu presentación, me pareció pues que te pudimos seguir, ¿no? Como dices tú, un poco como con este diálogo con los abogados. Creo que nos tradujiste muy bien cuál es la situación del maíz olotón, me parece muy interesante. En específico, el hecho de que nos cuentes que las comunidades hacen su propia protección de alguna forma sui generis, ¿no? Yo creo que en este tipo de casos donde tenemos un recurso genético, ¿no? Donde la comunidad es quien lo ha estado cuidando durante diversos momentos en el tiempo, no sé si hay alguna trazabilidad desde cuándo existe o desde cuándo la comunidad identifica a este tipo de maíz, ¿no? Y el hecho de que es precisamente esta comunidad quien lo ha estado cuidando, que decida cómo lo quiere proteger y cómo lo quiere dar a conocer al mundo, pues es algo que me parece que es sumamente interesante y que deberíamos quizás pues como respetar, ayudar, apoyar. Sin embargo, también creo que es importante un efectivo conocimiento de parte de la comunidad de las cosas a las que se arriesgan o no se arriesgan, digamos, al no adecuarse a una protección, digamos, como decimos, positiva, ¿no? Que esté dentro del marco jurídico, como esta propuesta que tú nos has presentado. Y que en base a un conocimiento efectivo de la comunidad de cuál sería la consecuencia de no acercarse a un marco jurídico existente, pues entonces puedan tomar una mejor decisión, ¿no? Pero sin duda me parece que es un esfuerzo muy loable y más que loable que tenemos que seguir encomendando el hecho de que nos acerquemos a tener algún tipo de protección. Entonces, esa es mi primera pregunta. Si nos pudieras comentar un poco más acerca de cómo es esta protección sui generis, que dices que es un poco como de copyleft de parte de la comunidad. Y mi segunda pregunta tiene que ver con esta propuesta de los tres, yo diría como categorías de protección que ustedes están sugiriendo para el maíz olotón, ¿no? En específico, incluso como indicación geográfica, ¿no? En principio que pues sin duda, bueno, ya viendo los ejemplos que nos traes, pues estamos viendo que es una figura de la propiedad intelectual que podría servir potencialmente para aquellas, pues no sé si decir que si todas son variedades de plantas, ¿no? Pero aquellos recursos genéticos que se habían quedado fuera de la ley de propiedad industrial, ¿no? Que solamente tenían esta forma de protección mediante variedad de plantas, ¿no? Como variedad de plantas. Entonces, un poquito como saber si esto es algo que está impulsando la Semarnat, si es una propuesta que quedaría ya como indicación geográfica, porque yo entiendo que también ahí se resolvería un poco uno de los problemas que tenemos dentro de la propiedad intelectual sobre quién es el titular de los derechos, ¿no? O sea, porque ahí entiendo, ¿no? Que la indicación geográfica ya sería titular, no sé, tú nos dirás, ¿el estado de Oaxaca sería el titular? Esas serían mis dos preguntas, Baruch. Muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad, las preguntas creo que son muy loables en esta mesa de intercambio de conocimiento. La primera que tiene que ver cómo es la protección sui generis. Bueno, son iniciativas a nivel comunitario que pueden reconocerse como este derecho de autodeterminación. Específicamente en la comunidad se están haciendo como esfuerzos comunitarios para los bancos de semilla, por ahí escuché, hay un grupo de investigadores del INIFAP
con otras instituciones de la región para impulsar esta protección que es apoyado por el CONACYT. Y entonces nos comentaban que estos bancos de semillas los administran las comunidades de ahí de la zona Mije para proteger sus semillas. Específicamente, ya a detalle, pues no tengo el dato, pero sí te puedo decir que en Yucatán se han hecho igual muchos esfuerzos para conservar sus semillas, e incluso cada vez que hacen sus ferias de semilla tienen un reglamento, ¿no?, que dice: está prohibido que las personas que compren o que adquieran semillas en este lugar las utilicen para fines de transgénicos, etcétera, ¿no? Así tal cual dice, bajo su vocabulario y su idioma. Y también tiene ciertas restricciones ya en papel, ¿no?, que dicen que no se debe de usar para fines que violenten los derechos de las comunidades, etcétera, ¿no? Creo que esto es uno de los esfuerzos comunitarios más exitosos y que han tenido un amplio difusión, porque muchas comunidades a raíz de esto han querido hacer lo mismo. Se ha hecho como una bola de nieve. Y sobre la iniciativa del copyleft, pues viene de Jack Kloppenburg. También en Argentina están haciendo un programa informático para ir registrando ahí las variedades nativas que se utilizan. Por ahí tiene un programita en donde registran su variedad, pero a su vez tiene el registro de la fuente como un tipo de blockchain, algo así. Entonces es más o menos esto lo que tiene que ver con el copyleft, porque así es más difícil que se pirateen las semillas. Sobre la segunda pregunta sobre las identificaciones geográficas y cómo ayudarían, pues sí es algo que hemos visto, porque las semillas, específicamente del maíz, se deben, o sea, lo que nosotros vemos, el fenotipo, el tamaño de planta, el tamaño de mazorca, el número de granos, el color, etcétera, se ve influenciado por un aspecto genético que lo traen las semillas, por un aspecto ambiental y por un aspecto de interacción genotipo-ambiente. Estos dos últimos, que tienen que ver con el ambiente, son sí o sí cruciales para la definición de esta morfología que les acabo de comentar. Entonces, ligar una semilla a un territorio es fundamental. No es simplemente registrar 60 caracteres para registrar, no. Hay que hacerlo, pero a nivel de territorio, o sea, ya asignarles una especie, un territorio geográfico, porque solamente así podríamos darle ese reconocimiento. Cuando nosotros hablamos con las comunidades, empezamos a hablar de maíz, pero terminamos hablando de una situación de la minería o una situación más del territorio, no sé si me explico. Como que los recursos genéticos van ligados al territorio, también en ese intercambio de saberes que tenemos con las comunidades. Felicitaciones, Baruch, estuvo todo muy bien. Quiero aclararle a los presentes y a los que están en el área virtual que el colega participó muy activamente en un seminario que se hizo hace 2 años sobre con Semarnat, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Veracruzana, sobre acceso, y estuvo una participación muy activa, así que aprovechamos para agradecerle esa participación. Yo voy a tratar de ser un poco abogado del diablo, ¿no? Me es habitual, pero fíjate que yo sigo sin encontrarle la quinta pata al gato, ¿no?, en todo este tema del acceso, de la protección, etcétera. Tenemos el protocolo de Nagoya, ¿no?, pero el problema es que México debe, así como Estados Unidos es el único país que firmó el protocolo, el tratado marco sobre cambio climático de Naciones Unidas sobre cambio climático, y no firmó el convenio de biodiversidad. Cuando lo sumamos siempre vemos que falta uno, ¿no?, y es Estados Unidos. Lo mismo hicieron con
los pactos sobre derechos humanos, aprobaron el civil, pero no el DESC. Y acá tenemos México, es el que desnivela, ¿no? Si nosotros vemos países que aprobaron el protocolo de Nagoya y países que aprobaron el TIRFA, sí, hay un desempate de uno, ¿no? Que es México. México aprobó el protocolo de Nagoya y no el TIRFA. Casi todos los otros países que aprobaron uno, aprobaron el otro, ¿no? Si me alargo me cortan. Y ahí se presenta un problema. Los países que aprobaron los dos dicen, se aplica el protocolo de Nagoya en todo aquello que no se aplique el TIRFA. Entonces, nosotros no tenemos el problema del intercambio, ¿no? Nosotros tenemos solo el protocolo de Nagoya, ¿no? Eso quiere decir que todo tiene que venir, en México, todo tiene que venir a través del protocolo de Nagoya. Pero cuando vamos hacia otro país, no. Si es cultivado, va al TIRFA, ¿no? Salvo la soja y algún otro autógamo, y si no, va al protocolo de Nagoya. Entonces, ahí tenemos una primera complicación. La segunda complicación es una tradicional actitud delincuencial, ¿no? Que el gobierno no se anima a a aplicar las normas, ¿no? Que es la existencia del CIMIT, ¿no? El CIMIT es un organismo que no tiene registrado el acta constitutiva. Pídelo a registro de sociedades, pídelo a registro de sociedades anónimas, a lo que sea. Tiene un reconocimiento como organismo internacional donde hace referencia a un organismo que no se constituyó legalmente. O sea, se reconoce como organismo internacional un organismo cuyas bases no se tienen. Entonces no se sabe de quién es el CIMIT. Se sabe cómo surgió el CIMIT, ¿no? Un acuerdo entre un secretario de Agricultura, era cuando era vicepresidente Wallace en Estados Unidos, con Franklin Delano Roosevelt. Ahí se conformó. Wallace le presentó un amigo que tenía mucho dinero, que era Rockefeller. Como no alcanzaba, Rockefeller le presentó otro amigo que tenía mucho dinero, que se llamaba Ford, y se formó esa institución de la cual salió la Revolución Verde. Pero luego ese estatuto constitutivo se perdió. Entonces ahora el CIMIT es una institución que tiene financiamiento del gobierno, financiamiento de fundaciones internacionales y no se sabe quién es, ¿no? Y el CIMIT además actúa de manera apátrida, ¿no? Es decir, el CIMIT colecta en México sin respetar el protocolo de Nagoya y sin respetar ningún protocolo, ¿no? Realiza colectas, tiene su banco de germoplasma y entrega una pieza de cada cosa que consigue, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Ilegalmente. Y en el reglamento del TIRFA, del CIMIT, dice que pertenece al CIRGA, ¿no? Bueno, y no es cierto, porque México no adhirió al protocolo de Nagoya, ¿no? Por lo tanto, el CIMIT no puede entregar su banco de germoplasma al Instituto Multilateral del TIRFA. Ahora, comete ese acto delincuencial, ¿no? Lo hace público, lo tiene en su página, ¿no? Y México no hace nada. Y México tiene representantes en la dirección del TIRFA, que son cómplices de esa acción delictual, ¿no? Entonces, vamos mal, ¿no? Porque el principal banco de germoplasma de México no son las comunidades, ¿no? El principal banco de germoplasma de México es el CIMIT, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos una complicación y un problema bastante serio. Dos comentarios meramente técnicos. México sí publicó antes la adhesión a Nagoya, ¿no? Lo que pasa es que es un problema, te digo, tú no eres abogado, yo lo tengo con mis alumnos de posgrado, entonces, que es explicarle que en los tratados multilaterales se publica 2 veces la adhesión, ¿no? La primera vez se publica cortito, ¿no? México ratificó el protocolo de Nagoya, ¿no?
Recién cuando se reúnen los países, el mínimo de países que tienen que ratificar para que cobre vigencia, ¿no?, ahí se publica el protocolo, ¿no? Se dice, cobró vigencia este protocolo y acá está, ¿no? Pero en los tratados multilaterales siempre hay 2 publicaciones, ¿no? Por eso el protocolo de Nagoya recién se publicó en 2014, porque ahí es cuando reunieron la cantidad de países que se necesitaban para eso. Y la otra parte técnica que yo le tengo miedo a los científicos es, si se conoce virtualmente el genoma, ¿no?, de todas maneras, tú tienes que tener un ejemplar muy parecido para poder producir el vegetal, ¿no? Es decir, la edición virtual, ¿no?, el conocimiento virtual de una variedad no te sirve para hacer la variedad, ni para hacer la semilla. Si no tienes algo muy parecido, ¿no?, que tú puedas modificarlo para hacerlo idéntico al otro. O sea que el problema del acceso al físico sigue existiendo, ¿no? Digo, se puede hacer esa trampa, ¿no? Yo tengo una variedad de lotón que produce 100, ¿no? Y entonces digo, ajá, y tengo esta otra, pero tengo el diseño virtual de la que produce 200, ¿no? Entonces, modificando, si puedo modificar, que no es fácil, no es moco de pavo, si puedo modificar esa parte, ¿no?, sí, pero siempre necesito el físico, ¿no? Mientras Dios no se tome vacaciones y nos transfiera la posibilidad de dar vida, siempre vamos a necesitar el elemento vivo, ¿no? Ya son muchas cosas, pero una última, o penúltima, lo que sea, las indicaciones geográficas, ¿no? Mira, hay un gran tema que es, si yo no puedo resolver algo, lo cacho de otro lado, ¿no? Bueno, porque el problema de la indicación geográfica, como muchas comunidades que querían registrar sus productos como denominación de origen, y nunca faltaba un delincuente que iba y les decía que les podía hacer el expediente y lograr que se declare, inclusive lo lograban, ¿no? Pero no les sirve para nada, porque ¿cuál es la función de la denominación de origen y de la indicación geográfica, ¿no? El producto a consumir. Entonces, si yo lograra que en el mercado, ¿no?, las personas decidieran consumir X variedad de maíz, ¿no?, porque consideran que es mucho más rica y mucho más sabrosa y que tiene, ¿no?, me serviría. Pero si yo quiero obtener ese maíz, ¿no?, para lograr una variedad vegetal y protegerla, ¿no?, la indicación geográfica no me sirve para nada, porque no me prohíbe que yo lo haga. Es decir, si yo supongamos que no se hubiera dado lo del elotón, ¿no?, yo voy y lo logro, ¿no?, lo cacho, ¿no?, lo modifico, es válido, y lo patento, o lo registro de lo que haga, ¿no? La indicación geográfica no me lo impide. Lo que me impide la indicación geográfica es que yo vaya a cosechar a Tlaxcala, ¿no?, maíz y diga que es elotón, ¿no?, o diga que tiene que es de Oaxaca, ¿no? Entonces, pero si yo no digo que es de Oaxaca, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Puedo transformarlo, puedo modificarlo. Entonces, el objetivo de evitar la biopiratería no se logra con la indicación geográfica, ¿no? No se logra con casi ninguna de las trampas que se han buscado para evitar la biopiratería, ¿no? La única forma de evitar la biopiratería es matar a los piratas, pero fuera de eso, y bueno, como hacían en las viejas épocas, bueno, no, metámoslo preso, evitemos los fusilamientos. Pero te quiero decir, es un drama, ¿no? Es un drama. Hay formas, como lo están haciendo ustedes, de reglamentar, de ver el acceso, reglamentar el acceso, este gran éxito que tú destacaste, que es que todo tiene que pasar por Semarnat, ¿no? Es muy importante, porque si solo pasara por agricultura, ¿no?,
ya hubiéramos dado 40.000 derechos de acceso. Entonces, eso lo puedo decir yo, que no soy funcionario. Pero pero está muy complicado, ¿no? Todo el esquema. Digamos, todo esto que tú planteaste, yo creo que puede reducir, ¿no? Por ejemplo, la ley de la señora Harpelú, ¿no? Tiene un problema, ¿no? Que es de aplicación nacional. Yo no sé a quién se le ocurrió ponerle esa restricción en la ley, ¿no? Entonces nosotros evitaríamos la piratería nacional, pero no la internacional, ¿no? A alguien se le ocurrió decir, mira, vamos a evitar proponer un tratado internacional porque demora mucho tiempo. Empecemos haciendo una ley nacional. Muy bien, ¿no? Pero no evita la piratería internacional. Es decir, con esa ley nosotros no podemos impedir, ¿no?, que, no sé, Christian Dior utilice diseño de Oaxaca, ¿no?, mientras no lo venda en México. Si lo vende en México le aplicamos la ley, ¿no? Pero como Christian Dior, México es un mercado más, ¿no? Entonces tiene ese problemita, ¿no? La ley, el reglamento de OMPI que va a salir puede ser bueno, pero no dice nada, es raro, ¿no? El reglamento de OMPI no otorga derechos de propiedad intelectual. Léete todo el reglamento, ¿no? Ese reglamento de OMPI se comenzó a hacer en el año 2000, 2001. ¿no? Bueno, es más, 2000 seguro, porque yo estuve en una reunión en 2000. Pero en su articulado no trae que se otorgue derecho de propiedad intelectual al país donde están los recursos genéticos, ¿no?, o a las comunidades. Lo que dice que no se les puede, que no pueden obtener, sí, reglamenta otro mecanismo de acceso, ¿no? Entonces, digamos, comentario, ¿no?, de abogado del diablo, pero sí es un tema que se ha avanzado mucho. Yo creo que todo lo que se ha hecho en este sexenio, yo no estoy de acuerdo con la mitad de las cosas, pero sí lo voté y lo volvería a votar. Todo lo que se ha hecho este sexenio en materia de medio ambiente ha sido muy importante. Pero este tema, ¿no?, se avanzó muchísimo, pero sigue teniendo esos agujeros que yo tampoco sabría qué hacer, ¿no? En ese caso, sigue teniendo esos agujeritos, ¿no? Bueno, démosle la palabra a Manuel, que es más amable. Sí, puedo hacer algunos comentarios. Yo agradezco mucho que pues me compartan pues esta sabiduría que tienen, que han formado durante su experiencia laboral, académica, etcétera. Y pues pues sí, son varias situaciones, ¿no? Por aquí anoté algunas, como por ejemplo las indicaciones geográficas. Sí, exactamente. De hecho, lo que estamos proponiendo no es como tal una en específico, sino es como un híbrido, una protección sui generis. Por eso decía yo que tan viable sería combinar estos tres grandes elementos que decíamos: identificaciones geográficas, caracteres pertinentes y el registro del patrimonio cultural con base en la ley del patrimonio de los pueblos indígenas, etc. Y sí, es un gran debate que hay en torno a la protección de los recursos genéticos. Yo estuve en un seminario, en ese momento era el Ministerio de Medio Ambiente de Argentina, desconozco si todavía sigue, pero nos comentaban específicamente eso, que tenían las especies que estaban en el anexo del TIRFA, no entraban a Nagoya, entonces era más fácil atender la problemática, a diferencia de México, que todo entra en Nagoya, ¿no?, como bien lo dice el doctor. Y sobre los elementos vivos y información sobre las secuencias digitales, creo que sí estoy de acuerdo con lo que usted dice, doctor,
porque en el caso del maíz, cuando se hacen variedades vegetales, pues se generan líneas, se derivan líneas que son genéticamente homogéneas. Y entonces, cuando se quiere probar, no sé, un gen BT, pues se insertan en genomas homogéneos para que veamos que la diferencia pues se debe a ese nuevo gen insertado. Sí se necesita sí o sí el elemento vivo, pero con líneas específicas derivadas de una población. Y obviamente las líneas están sujetas al TIRF, al UPOP. Las líneas tienen derechos de obtentor. Y sobre la ley de la OMPI, pues sí, eso es algo que se está discutiendo. Quiero aclarar además que en una reunión que hubo a principios del año pasado sobre agrobiotecnología, la representante argentina en las negociaciones de la COP me dijo: ejemplar, genial la participación de la representante de México, nos salvó la reunión. De la representante de Semarnat, que es una compañera tuya, y supongo que habrá ido, creo que era Nieve. Sí, es la maestra Jocelyn Che, que creo que nos está escuchando en línea. Ella fue la que nos va también a representar en mayo, ya en la conferencia diplomática. Ajá. Entonces, felicidades también a la compañera que dio esa lucha. Yo en realidad estoy muy consternado porque en principio no hay duda que la cuestión del maíz fundamentalmente y en términos generales la biodiversidad mexicana es muy importante y como que le estamos dando vueltas para encontrar la manera cómo protegerlo. Yo creo que siendo algo fundamental, insisto, no solamente para la cuestión de la economía, la alimentación de los mexicanos, sino como parte cultural, deberíamos de trabajar un poco más, ¿no? Y quizás en eso sí estaría de acuerdo, quizás sacudirnos un poco la cuestión de la propiedad intelectual, porque yo no veo cómo se pueda proteger, por ejemplo, por variedades vegetales, cuando el concepto de variedades vegetales es un concepto meramente comercial, agrícola, en donde vemos, por ejemplo, el maíz, lo que se menciona, por ejemplo, esta comunidad que hizo acuerdos con alguna entidad extranjera, es simplemente una parte. No creo que esa comunidad, no sé cómo se llama la comunidad, Totontepec de Oaxaca, sea la única que haya logrado esa variedad vegetal, sino es un poquito más amplio. Pero esto implicaría que buscar la propiedad, estaríamos como en materia de maíz fragmentando el país, cuando el maíz ha fluido culturalmente a través de los siglos en diferentes regiones y no se sabe el origen específico. Esa es una cuestión que habría que ver. Entonces, buscar una explicación por la vía de la propiedad intelectual que tiende a una apropiación en áreas específicas, lo veo un poco complicado, ¿no? Y eso podría ser con otros elementos. Esto indudablemente hay que afrontar el reto, yo creo, pero es necesario trabajar intensamente para encontrar alguna respuesta que, insisto, no necesariamente puede ser de la propiedad intelectual. Y por eso estoy consternado, porque dar una respuesta, como Baruch inició su exposición diciendo que era complejo, y sí, lo mostró que es bastante compleja la situación.
Ese sería mi comentario. Carmen, ¿quieres hacer? ¿Quieres, Baruch, y luego ya contestas? No, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Yo también quiero felicitarte, me uno a esas felicitaciones porque realmente es mucha información que has resumido muy bien. Complejo el tema, sí, y sobre todo por esto último coincido en muchos aspectos de lo que acaba de comentar el doctor Becerra, porque por supuesto que es de reconocerse el esfuerzo que se hace por proteger, en este caso, a esta variedad, ¿no? Tenemos mucha otra riqueza, nuestro país tiene muchas más que proteger, pero claro, este es un claro ejemplo. Y yo quisiera que centraras un poco, Baruch, por la parte esencial de esta variedad y la función que cumple naturalmente de ser su propio insecticida o plaguicida, vamos, que mismo produce la manera de subsistir, vamos, no necesita nada más, o sea, esta función que cumple naturalmente, entiendo, eso es parte de lo que se busca con tener acceso a la variedad para poderse reproducir y que otras variedades de plantas tengan esa misma función de captar el nitrógeno y poder hacer su propio fertilizante, exactamente, su propio fertilizante. Entonces, eso resolvería muchos problemas efectivamente ambientales que últimamente han estado saliendo a la luz, incluso con grandes empresas. Esta función, de alguna manera, si bien se busca la protección, no estaríamos limitando una función que tiene una cobertura más amplia. Yo quisiera que nos platicara sobre eso. Se está buscando una protección que efectivamente no limitaría esa función que es más importante porque permitiría que otras variedades tuvieran esa posibilidad de fertilizarse. Y la propiedad intelectual, coincido, no siempre, tengo la impresión de que no siempre alcanza para todo, porque queremos forzar tal vez figuras que no existen y que a lo mejor no es la más idónea para proteger algo que buscamos proteger. Y bueno, aquí hemos discutido en nuestro seminario permanente que incluso hay figuras que están tan forzadas que no le encontramos la razón de que se encuentren dentro de la propiedad intelectual, lo cual no quiere decir que no se quieran proteger, sino que se tendría que buscar el esquema correcto. Tal vez no es exactamente por propiedad intelectual, sino buscar otros esquemas que permitan cumplir justamente lo que se pretende proteger, que no sea vulnerable, porque efectivamente si no nos van a alcanzar para impedir que utilice ese conocimiento alguien que no queremos que lo utilice o que se preserve de alguna manera, pues entonces no nos va a servir la forma de protección si no la diseñamos de la forma correcta. Tal vez lo vemos ventajoso desde la propiedad intelectual por lo que representa en monopolio de explotación, pero a lo mejor podemos encontrarlo en otra figura. Tal vez tengamos que echar a volar la imaginación y buscar qué otras alternativas, y a lo mejor no es por aquí, tendríamos que ver. Fácil no está, yo tampoco sabría, ni tendría una respuesta de cómo se podría proteger en este momento algo de esta naturaleza. Y por otro lado, bueno, sí es cierto, hablaban de los retos, y yo quisiera que también nos comentaras un poco el estado actual que guarda la discusión, porque en la parte donde se dice que se está participando a las comunidades o a los pueblos donde está surgiendo donde surgió este conocimiento, la participación económica, que primero era importante, ahora está aparentemente pues muy baja. ¿Quién la recibe? ¿Quién la distribuye? ¿Quién verifica? De las noticias a las que tuve acceso pude ver que incluso hay una contradicción por ahí, porque dicen que no solamente es el pueblo de Totontepec quien lo cultiva o quien tiene este conocimiento, están reclamándolo también otras partes. ¿A ellos también les toca esta participación? ¿Quién está verificando eso? Qué bueno que están interviniendo las autoridades competentes, pero eso me parece de la parte más difícil de concretar, y sobre todo que el sistema que se diseñe sea lo suficientemente confiable para que las partes todas queden satisfechas. Eso me parece de lo más difícil de cumplir. Bueno, hay otras cosas técnicas que me parecen sensacionales, pero que obviamente para los abogados es bastante complicado.
Pero bueno, en general yo quisiera que nos comentaras sobre eso y felicitarte nuevamente porque es un tema técnico y complicado. Muchas gracias. Esto nos ayuda bastante para diseñar la política pública. Bueno, sobre el comentario del doctor Manuel, puedo decir y otra vez a rectificar que sí es un problema muy complejo, que incluso no se podría resolver en un sexenio, quizás, porque implica la participación plena y efectiva de las comunidades, de los fitomejoradores, de las autoridades competentes, de las comunidades, de los institutos de investigación, del INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, etcétera, etcétera, que por cierto ya se constituyó el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que viene en la ley del instituto y que pues va a tocar varios temas que atañen a las comunidades y pueblos indígenas. Sobre la función que cumple voy a remitir al comentario que me hicieron sobre el reconocimiento de la variedad y la función de que se puede limitar, ¿no? Algo que puede ser beneficioso para el medio ambiente. A raíz del decreto del 2020, del glifosato, y ahora del más reciente, del 2023, que parece que se aplazó el tiempo para el glifosato, para eliminar completamente el glifosato de los campos mexicanos, las instituciones llevaron a cabo muchas acciones para la formulación de actividades que vayan encaminadas hacia la producción agroecológica. En este sentido, los bioinsumos. Los bioinsumos utilizan ciertas sustancias, se hacen de la mano de microorganismos o de productos que son menos contaminantes al medio ambiente y a la salud humana, y en específico a estas bacterias fijadoras de nitrógeno. Es posible que se haga un bioinsumo donde se extraigan, se reproduzcan en laboratorio y después se haga una formulación en polvo o en líquido para poderles incorporarlas a las semillas. Y esto sirva para la producción agroecológica. Sí, en efecto, sí puede servir. Tiene una aplicación muy importante lo que se está haciendo. Lo que nosotros queremos dar el mensaje, como ya lo había yo dicho, el eje rector es el axioma biocultural, en donde si queremos conservar la biodiversidad se tiene que conservar las culturas. Entonces, en ese sentido, utilizando el protocolo de Nagoya, nos podría dar este instrumento nos puede servir para la distribución justa y equitativa con los custodios, con las personas que generaron estas variedades de maíces tan importantes para la humanidad, porque como les decía yo, si no hay diversidad, no se puede hacer fitomejoramiento. Entonces, si nosotros acabamos con esa variación genética, no vamos a tener futuro alimentario, no vamos a poder hacer bioinsumos, no vamos a poder generar alimentos, no podemos hacer transgénicos, no se puede hacer nada sin la variación genética. Entonces, sí es importante hacerle ese reconocimiento. ¿Y por qué lo decimos? Hemos estado en diferentes talleres con algunos técnicos de Oaxaca, por ejemplo. Hemos tenido reuniones con comunidades de Yucatán, específicamente en una que se llama la comunidad de Ixil. No sé, discúlpenme si no lo pronuncio bien, pero sí se escribe IXIL, Ixil. En Yucatán hay unas cebollitas que están muy arraigadas a la condición específica del suelo, del ambiente, etcétera. Y nos decían: oigan, es que queremos proteger nuestras cebollitas porque ya se las están llevando. Ya un chef en la Ciudad de México dijo que son de él, ya se las apropió y no nos hizo reconocimiento alguno a nosotros. ¿Qué debemos hacer? O sea, ya nos estaban pidiendo la ayuda legal para proteger sus cebollitas. Y así también nos los han dicho algunos productores de maíces en Chiapas, en Oaxaca,
que ¿cómo le hacemos para proteger más allá de la cuestión comunitaria, ya amarrarlo a un instrumento legal? Creo que eso también nos ayudó bastante para poder ir buscando qué nos podría ayudar con lo que tenemos, ¿verdad? Pero también haciendo de la mano de tratados internacionales como el Protocolo de Nagoya, y recientemente esperemos que, es que sí, la cuestión de la OMPI ha sido pues muy complicado porque pues sí pesa mucho Estados Unidos y otros países que son europeos en pues influir en las negociaciones y poner los elementos que a ellos les consideran más pertinentes, ¿no? Entonces ha sido difícil, por ejemplo, que permanezca el término de consulta a las comunidades indígenas cuando se quiera hacer uso de el patentamiento de un recurso genético, porque inicialmente ese instrumento internacional vería la propiedad intelectual en general y después resultó que la redacción del articulado estaba más ceñida hacia las patentes. Bueno, entonces ya se tomó la decisión de que fuera nada más enfocado a patentes de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Y bueno, ahora, ¿qué hacemos? Pues es ver qué nos podría ayudar en la actividad del examinador que va a otorgar la patente para que se pueda poner en los requisitos que deben de cumplir los particulares en torno a la consulta, en que se ponga la divulgación del origen, todas estas cuestiones que poco a poco se ha ido pues ahora sí que luchando para que queden. Y pues sí, efectivamente desde Semarnat y bueno, no puedo decir logros, pero sí puedo decir que se ha hecho pues esta lucha, ¿no? Para que queden estas cositas que parecen pequeñas, pero son grandes ya al momento de la aplicación a nivel nacional. Bueno, y sobre la discusión de que a quién verifica, quién recibe y a quién más le tocaría la distribución justa y equitativa, pues sí es muy complicado, porque no solamente el maíz olotón se distribuye en México, sino también en Guatemala, y el Protocolo de Nagoya tiene ahí un artículo sobre un mecanismo multilateral similar al TIRFA, en donde dice que si son recursos transfronterizos, pues ya entraría un mecanismo multilateral y entonces ahí ya se va a una bolsa internacional en donde se tiene que discutir. O sea, lo vuelve más complejo el asunto cuando son recursos transfronterizos. Pero por eso decíamos que el anclaje del recurso genético a un área geográfica en específico nos ayudaría mucho a poder decir que el maíz olotón, mije, se encuentra en este territorio, el maíz olotón maya se encuentra en este territorio, o que el maíz olotón que se encuentra, no sé, quizás en la sierra sur de Oaxaca, en los Losichas, pues es un maíz olotón de los Losichas. O el maíz morado de Ixtenco, porque también hay un atole morado que se hace, me parece que en Puebla, en Hidalgo, y pues es un atole propio de esa región, ya yéndonos más al producto, como decía el doctor Rafael. Entonces, sí es un tanto así de ingeniería jurídica, en donde se tiene que pues confluir los aspectos técnicos y jurídicos, porque ese ha sido como que uno de los grandes. Nos hemos topado con leyes en donde parece que las redactó solamente un abogado y como que no hubo la parte técnica. Entonces sí deben de estar los dos elementos en conjunto para poder diseñar las políticas públicas. Y es un gran reto decir quiénes son realmente los beneficiarios, porque pues el artículo 27 dice que la nación, ¿no? La nación es soberana sobre los recursos y tiene la potestad sobre la utilización de los recursos naturales que son susceptibles de apropiación. Así dice el segundo párrafo del artículo 27 constitucional. Entonces sí es complicado. Muy complejo. Sí. Bien, tenemos una pregunta. También en línea tenemos, Manuel. Sí, pero aquí, por favor. Bueno, es una serie de comentarios. Yo también estaría buscándole tres pies al gato. En algunas partes incluso tal vez sea un tanto duro.
y tal vez no esperaría que me respondas todas, sino más bien sería una situación incluso reflexiva para todo el grupo, para todo el equipo. Ya comprendí, porque una de las preguntas era, bueno, ¿qué razón tiene andar estudiando cada una de las especies, subespecies de maíz? Bueno, la diversidad genética, ¿no? Nos ayuda como pues para seguir subsistiendo en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, cuando a mí me pasan en la televisión hay un video de un pedazo de hielo en donde hay unos pingüinitos y que se deshieló y se fue por ahí, que al fin de cuentas sabemos que ese hielo se va a deshacer y esos pingüinitos van a terminar muriéndose porque no van a tener dónde anclarse, no va a haber un hielo, una superficie firme, pues van a terminar cansándose y finalmente ahogándose, ¿no? Y bueno, pues sí, me acongoja ¿no? Y lo mismo si veo y sé que en el cambio climático también ahí los osos o el ajolote, ¿no? En una situación ya nacional está desapareciendo y bueno, pues crea de momento una conciencia de no estar contaminando nuestras lagunas, ¿no? Pero sinceramente al fin de semana se me olvida todo ese acongojamiento porque me voy a un centro comercial a comprarme unos jeans en donde conscientemente sé que para fabricar unos jeans y darle un cierto color se gastan miles de litros de agua y posiblemente se pasa por los derechos humanos de mucha gente y de muchos niños, ¿no? Pero bueno, pues así somos los humanos. Acá hablamos de que si se puede o no desaparecer una especie de maíz, pues no, en ese sentido de susceptibilidad, pues, no hay, o al menos yo no siento esa situación respecto de un animal, ¿no? que se muere o que se está extinguiendo. Mi preocupación sería que, bueno, pues esta gente se quedara, y sinceramente, ¿no? Sin chamba o algo, y de repente se quieran venir todos aquí a la ciudad, y dices, no, espérame, entonces sí vamos a hacer algo, ¿no? Aquí hay que buscarla ya. Creo que está bien, bueno, pues tratar de describir y catalogar lo que la mano de la naturaleza o la mano de todo un creador en su ociosidad dio una diversidad y le fue dando ciertos pigmentos y ciertas variedades a muchas cosas. Pero desde un punto de vista ya en un energético, porque pues estamos en un diplomado con una índole energética, con estos está en riesgo algo más que la cuestión de dependencia alimentaria del país. Sé que hay al menos dos, se habla de un maíz blanco, un maíz amarillo, del primero importamos alrededor o más de 200 millones de toneladas al año y del otro 16, ¿no? Esto en esta parte dura, ¿no? Sin que sea algo personal, o sea, nos afecta algo el que el maíz YOLO desaparezca, no desaparezca, se transforme en otro tipo de maíz. Y en lo último que comentaron, pues sí, como abogado, pues en algún momento yo sabré también de qué lado ponerme, ¿no? Tratar de desechar los argumentos y consideraciones de un grupo o de otro, en el sentido de que, bueno, sin robarme una cebolla, un maíz, ¿no? o un hilo, pues yo me lo traigo y yo cocino, yo tejo, ¿no? Y lo que salga de mi inteligencia y de mi inventiva, pues ya es mío, ¿no? Yo te lo pagué, pues no me puedes ahora a mí como otra comunidad decirme, oye, pues no transformes, no crees y o quieres un mérito, pues pongo que es la cebolla traída de tal lado, ¿no? Pero bueno, pues yo ya te pagué, ¿no? Entonces en esa situación también de derechos y que ahora en ese sentido la nación es dueña de todo, bueno, pues si yo ya pagué, bueno, pues tengo un derecho también a crear y transformar de esa materia prima, pues otro arte culinario, artesanal, fabril, etcétera, ¿no? Entonces y bueno, y la otra situación es el sector energético está incidiendo en este tipo de campos, ha puesto en peligro de existencia alguna especie,
Esas serían los cuestionamientos, las preguntas. No esperaría, son muchas, pero tal vez llevárnoslas como una reflexión todos, ¿no? Leer las que han hecho a través del Facebook. Aquí las tengo. Nos dice, ¿sí? Priscila Monroy nos hace 2 preguntas. Primero, Baruch, que si crees que México logre adherirse al UPOV 91, la acta de 91. Y la segunda es cómo se define y se regularían las variedades esencialmente derivadas. Dice, no comprendo cómo sería su aplicación en México, no solo en maíz, sino en general. Entonces, si quieres retomar entre lo que la intervención. La segunda es para abogados. Bien, ¿quieres, Baruch? Sí, claro. Bueno, creo que sí es un tema, digamos, poco de reflexionar sobre cuáles serían las implicaciones de que se desaparezca una cierta variedad de maíz. Yo lo dudo porque es el sustento de las comunidades. O sea, sin estos maíces, pues ellos no pueden comer y lo tienen que hacer sí o sí. Y a pesar de que sí, hay fenómenos de migración, hay fenómenos de que se está pues envejeciendo el campo, que los jóvenes están yendo a las ciudades, están migrando a Estados Unidos, pues sigue siendo un valor muy fundamental. Sobre todo como que ha habido una ola de una corriente específicamente en esa zona de la UACO, la Universidad Autónoma donde pues pretenden justamente eso, que los jóvenes hagan proyectos de comunitarios para rescatar los recursos de la comunidad. Entonces, yo dudo que ese argumento de que se van a perder las variedades, y en específico del maíz solotón, pues no creo que se pierda. De todas formas, aunque se perdieran, ya está colectado en bancos de semillas, en CIMMYT, ya está seguramente ya está en el banco de Svalbard, donde tienen a no sé a cuántos menos grados, un montón de semillas. Entonces, justamente esa es la conservación ex situ. La finalidad de los bancos es precisamente si ocurre una catástrofe climática y se van algunos cultivos, pues ya se tienen copias. Y esto nos ayuda bastante para poder hacer, digamos, una reintroducción. Obviamente lo que está guardado en un refrigerador o en un banco de semillas, pues no está acorde con la realidad, porque lo que se está haciendo cuando se colecta es tomar una fotografía al momento y se guarda. No está constantemente evolucionando con los cambios climáticos, con los ambientales, etcétera. Entonces, también tiene sus pros y sus contras. Y lo que se ha dicho mucho es que la conservación in situ vaya de la mano con la ex situ, pero eso sí, debemos de tener el control y la trazabilidad de las semillas, porque muchas comunidades, pues sí, se lo dan al investigador que llega y pues hasta le invitan de comer, ¿no? Sí, lo ayudamos, vamos a la parcela. O sea, son muy generosas las personas de las comunidades y sin ninguna condición te dan la semilla. Y entonces, pues ya cuando se dan cuenta que hacen una variedad a raíz de eso, o que no se les consultó, por lo menos, pues ahí está el asunto. De hecho, en Ixtenco, por ahí un productor me dijo, oye, es que un investigador de una universidad de Tlaxcala ya registró una variedad morada y pues no nos dice ni siquiera en los créditos. Entonces ahí fue como que la molestia, ¿no? Porque pues ellos lo cultivan, de hecho están haciendo esfuerzos de fitomejoramiento comunitario, están haciendo polinizaciones cruzadas ellos, o sea, a nivel comunitario. Y eso es muchísimo, porque no cualquiera lo hace, justamente para mejorar las antocianinas y amarrar el color. Y sobre la cuestión del UPOV, pues sí es muy complicado. De hecho, el TEMEC tiene una obligatoriedad para los países firmantes de que se adhieran al UPOV 91, el TTP, quizás esperemos que no haya, hay otros tratados que pueden
tender a que obliguen a México, pero esto más bien es como una decisión más política, por así decirlo, si se adhieren o no a este tratado, que de acuerdo con pues los grandes investigadores que hacen pues un análisis profundo a la UPOP, como el doctor Rafael o el doctor Alejandro Espinosa, pues han dicho que en UPOP 78 debería de estar México. ¿Y cómo se regulan las variedades esencialmente derivadas? Pues si estamos en UPOP, eso estaría prohibido. Entonces, si seguimos en el Acta 78, perdón, si firmamos UPOP 91, la derivación esencial está prohibida, pero como estamos en el Acta 78 sí se permite. Entonces eso va a depender de a cuál acta estemos adheridos. Y sí. No, una pequeña aclaración que es como tú dices, el privilegio del fitomejorador que se reconoce en UPOP 78 permite de que si yo realizo una variedad nueva, aunque esté todavía en tiempo la variedad protegida, la variedad anterior, si yo con esa variedad anterior logro una nueva variedad, yo la protejo, sin problemas, en tanto y en cuanto no necesite permanentemente bueno, tú eres agrónomo, o sea, mientras no sea un híbrido, que siempre va a necesitar la variedad anterior, la puedo. El problema es que en UPOP 91 dicen que no. Digo porque por el tema de reconocer o no. Dice que no, que se pierde el privilegio del fitomejorador, ¿no? Y que la nueva variedad sería una variedad, la nueva variedad puede ser una variedad esencialmente derivada, y que si es una variedad esencialmente derivada, se debe negociar con el anterior, ¿no? Con el que tuvo la protección anterior. Estamos hablando en chino, yo creo, pero que no entendemos nosotros, no lo de la mesa. O sea, el tema es, yo consigo un trigo que tiene X calidad morfológica, es más pequeño, y el trigo semienano, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo lo registro y lo protejo como variedad, ¿no? Y después resulta que esa protección dura 15 años y a los 7 años otro fitomejorador logra que ese trigo todavía rinda mucho más, ¿no? Tenga más elotes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la actual legislación mexicana, que por lo que es más buena, ¿no? Y de acuerdo a UPOP 78, el que consiguió que tenga 3 lo registra y él pasa a ser el titular, ¿no? Es algo similar a lo que sucede con los chips, ¿no? En cambio, si adherimos a UPOP 91, ¿no? El que logra la variedad, si el que tenía la protección anterior, ¿no? De un poquito menos de lotes, ¿no? Demuestra que el nuevo fitomejorador utilizó fundamentalmente esta variedad, ¿no? Ya no la puede registrar sin el consentimiento, sin la negociación con el anterior, ¿no? La verdad que internacionalmente casi no se han dado casos. Casi todos los países que tienen UPOP 91 no ha habido muchos casos de variedades esencialmente derivadas, porque que sea esencialmente derivada solo lo pueden saber ustedes, ¿no? Los fitomejoradores o los ingenieros agrónomos. Entonces no se ha dado, pero sí sería un problema más, ¿no? Porque se pierde el privilegio del fitomejorador. Y lo otro es que es fundamental, ¿no? Que se pierda algo, ¿no? La lucha internacional por los recursos genéticos, lo que explicó Baruch, es tan fuerte, ¿no? Que ese nuevo acuerdo de Kunming-Montreal, ¿no? En realidad se avanzó, se dieron 2 pasos hacia adelante y unos 15 pasos hacia atrás, ¿no? Por ejemplo,
en un acuerdo internacional fundamental, que prácticamente es una reglamentación del Convenio de Diversidad Biológica, se habla de eliminar las exóticas dañinas, ¿no? Pero no se nombra a los transgénicos, ¿no? A los organismos vivos modificados, ¿no? Lo cual demuestra que la presión de Estados Unidos sigue siendo fuertísima, ¿no? Y que se pierda una variedad afecta al mundo. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Es un tema apasionante y esperamos que haya, insisto, más investigación sobre estos temas, que no por ser locales tengan verdaderamente un impacto, una preocupación mundial. Muchísimas gracias al maestro Baruch, y esperamos seguir en este tipo de discusiones y exposiciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hacer una